que si no le damos un lugar al mal, en el mundo, en la sociedad, en los movimientos revolucionarios y en nosotros mismos, y eso no es fácil, porque todos tenemos luces y sombras, y un mundo solo de luces sería horroroso, sería imposible, ¿verdad? Imagínense un mundo solo de luces. Entonces, ¿qué? ¿Verdad? De ver cómo trabajamos en el futuro para que el mal que hay haga el menor daño posible. Desde el ego masculino revolucionario hasta el XXX que ustedes, nombre y apellido que le quieran poner. Y creo que eso tiene que ver con el cambio de época, porque yo creo entender que los debates que tienen las mujeres, que en formas, las feministas me refiero, ¿verdad? Que las actitudes que tienen jóvenes y cuando danzan y se golpean entre ellos es una forma también de acotar el mal, de hacerlo jugar al mal, me explico, a la violencia, y así sucesivamente. Estamos empezando a entrever que no se trata solo de derrotar al capitalismo, sino de ir más allá de derrotar al capitalismo, de ver cómo convivimos con los múltiples males que tiene la humanidad. Y yo no defiendo la opresión, ni defiendo la explotación. Creo que el colonialismo, el patriarcado, el machismo, el imperialismo son terribles y hay que contenerlos y hay que, si es necesario en algún momento, derrotarlos. Pero quiero alertar sobre esta idea de totalidad que nos transmite hoy una parte de los revolucionarios del mundo. Creo que también estamos en un cambio de época respecto al concepto de revolución y a la tarea de los revolucionarios en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Y en esta segunda parte la idea es un tanto la reacción frente a estas interesantes y provocadoras ideas, porque el subtítulo de esta mesa pues tiene que ver finalmente con formas plurales de la emancipación, como bien indicaba Raúl, ya no un solo camino. Raquel, ¿alguna reacción frente a estas pues interesantes planteamientos? Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué cosa es eso de diferido? Algo diferido. No te... ¿Me lo explicas al rato? A ver, tiempo extraordinario. Yo recupero esta cuestión del tiempo extraordinario y del tiempo ordinario, esta distinción de un autor ecuatoriano que estuvo en la UNAM muchos años, que es Bolívar Echeverría, quien a su vez lo recupera de Benjamin y de la discusión de la primera parte del siglo XX, ¿no? Que se daba en la estética, en otra cosa, ¿no? Pero en fin. Entonces, ellos, los primeros que empezaban a plantear esto, no sé más atrás cómo venía, planteaban que el tiempo extraordinario era el tiempo de la fiesta, del arte y del juego, ¿no? Entonces, fíjate que ahí hay un tiempo extraordinario que de todas maneras tiene una pauta. Es decir, es tiempo extraordinario porque no es el mismo tiempo en el que hacemos lo mismo como todos los días, pero hay una pauta, digamos, cíclica más larga, anual, o en el caso, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos, pues más larga todavía, etc. Es decir, es algo que estamos esperando, quizá eso se refería, no sé, espera diferir a él, ¿eh? Pero la cuestión de esto del tiempo extraordinario es que hay momentos en que no ocurre de la forma en la que estaba previsto y en la que sabemos hacer siempre, ¿no? Y es casi siempre en los tiempos extraordinarios donde se van incluyendo variaciones en el modo como hacemos las cosas. Y después esas variaciones ya se van como generalizando hacia otros lugares, ¿no? Entonces sí, yo pienso, había una frase de Marx que era muy interesante, que era el hecho de que la revolución era la fiesta
de los pobres, decía después de la Comuna de París en 1871. Y de veras que los grandes movimientos, quienes hemos tenido quienes hemos tenido el gozo de participar en ellos, se parecen mucho a las fiestas. Hay momentos en que esas movilizaciones se parecen mucho a las fiestas. Y luego, a veces no, obviamente, y cuando hay unos momentos trágicos de represión y de muerte, no. Pero hay otros que sí. Entonces, es un acontecimiento, es algo intempestivo, pero es algo intempestivo que no se produce sobre la nada, no es lo que se llamaba en el viejo léxico de los marxistas espontáneo, ¿sí? Que era una discusión canónica para los más jóvenes y los que no estén en ese registro. Había una discusión histórica entre espontaneismo y conciencia. Entonces, como así era la discusión, el espontaneismo no estaba bueno, la conciencia sí, y se trataba de que los revolucionarios concientizaran, como dijo Raúl, en la Santísima Trinidad renovada siglo XX. Pero el espontaneismo, tal espontaneismo, habría que saber qué es, porque una cosa es que haya cosas intempestivas y otra cosa es que sean ocurrencias, no ocurren así. Y piensa en algún caso concreto. Mira, uno muy útil, muy interesante, muy potente para México es estudiar ese levantamiento de 2006 de los pueblos de Oaxaca, ¿no? Después del 14 de junio, la represión, una sacada de la gente del Zócalo, de los profesores en su enésimo más un plantón, que ese día la gente decide no aguantar. Ese día, y no antes ni después, ese día no lo aguanta más. Y ese día empiezan a volcarse de una manera masiva y tumultuosa y enérgica a poner sus barricadas, a bloquear, a levantarse, pues. ¿Sí? Que nadie sabía cómo. Pero en realidad sí sabían cómo, porque lo empezaron a hacer y lo sacaron al espacio público de la misma manera que se organiza el velorio, de cuando hay un familiar fallecido, de la misma manera en la que se arma la víspera de la fiesta, cuando, en fin, se movilizan una cantidad de saberes y de recursos que están también en la ciudad, que han sido traídos por las personas que migran a la ciudad, que no solo vienen ellos peladitos solitos, traen su carga, pues, de todo lo que saben y son, y lo vuelven a lanzar, a veces de manera muy subterránea porque está mal visto, como dice el compañero, que llama una apertura por la alteridad, o sea, hacia la apertura, hacia el otro, etc., ¿no? Porque cuando tú no puedes decir con confianza quién eres, cómo eres, qué eres, pues entonces te callas y entonces no compartes. Pero cuando eso sí pasa, que suele ser en el tiempo extraordinario, entonces empieza a producir una enorme potencia, una enorme capacidad de hacer, que ya estaba anidada en nosotros. Ese es mi punto con el tiempo cotidiano. No es que todo lo vamos a tener que reinventar, pues claro que no. Pero la cosa es que de alguna forma es probable que logremos sintonizarlo, ¿no? Y yo siempre he visto que las cosas se rompen, o sea, estos momentos de condensación de las diferentes luchas casi siempre van enlazadas con algún agravio moral insoportable. Y casi siempre la primera cuestión que se pone es una nueva noción del lo admisible y lo inadmisible, que es una noción eminentemente moral, ¿no? Aquí en Oaxaca, el 14 de junio, no van a pegarle así a los profesores y no los van a arrastrar por la calle. Eso salió a decir la gente de Oaxaca. Y luego hizo todo lo que hizo, ¿no? Y se fue así. Igual en Bolivia, cuando la guerra del agua, hubo una serie de leyes. Esto no va a pasar. Así no se van a robar nuestra agua. Y empezó una cosa grande, pues, ¿no? En fin, es un poquito, ¿no? Ahora, a ver, destrucción, construcción. Yo creo que, para ver dialéctica, cada construcción es una destrucción y viceversa, pues. Y a mí me gusta enfatizar la construcción, porque es mucho lo que está destruido. Aunque estemos en medio de estos edificios gigantes y de esta cantidad de asfalto que asfixian, ¿no?
Es mucho lo que está destruido, en términos de vínculo, de capacidad de vernos ojo a ojo, de sentir un poco qué está pasando. Eso no lo sabemos. Eso lo sabemos hacer solo en lugares muy chiquitos. Eso no sentimos la confianza, ¿no? Es impresionante ir en la Ciudad de México, en los vagones del metro, por ejemplo, ¿no? Y sentir esa cuestión separada, esa cuestión, esa voluntad de ignorar al resto, etc., ¿no? Entonces, a mí me gusta la noción de éxodo, pero yo siento que para hacer un éxodo no te necesitas ir. Eso es lo interesante, ¿no? Yo he trabajado de alguna forma alguna noción que es el éxodo semántico, ¿no? No hablemos con las palabras de los otros, escapemos de sus modos de decir, ¿no? Pero también un éxodo del significado de los otros, que se vehiculiza con las palabras, pero se condensa y se cristaliza y se ejercita en las prácticas. Entonces, bueno, si nos tenemos que ir y si se tiene que quedar vacío este cochinero de asfalto, bien, pero si no, ¿qué tanto hay qué tanto podemos, ¿no? Como desafío, pues, de esto, ¿no? Y por supuesto que organizarnos es el punto, pero para organizarnos necesitamos comenzar a hablar, no solo a escuchar. Es decir, escuchar, pero escuchar todos nosotros y unos a otros. A mí me gustan mucho las reuniones que Raúl ahorita mencionaba, estas reuniones, digamos, de tamaño inmediato donde todo el mundo tiene que hablar, aunque sea decir su nombre, aunque sea decir una cosita chica, porque no todos tienen que ser unos habladores como los que estamos acá, pero que podamos escucharnos entre todos, que podamos más o menos sentir el tono de voz en el que habla la otra y el otro, ¿no? Y organizarnos cómo y para qué. Eso es muy importante. Yo creo que hacer ensayos sobre cosas puntuales que podamos organizar en conjunto, porque si tú te organizas para cambiar el mundo, que estás perdido, porque como le empezamos, ¿no? Pero si tú te organizas para hacer una fiesta con los de tu cuadra, es bien distinto, porque ahí está, ¿no? O si tú te organizas para que con tus compañeras, por ejemplo, ahora hay unas compas en Puebla, ¿no?, que están planteando el hecho de que las mujeres que están criando solas, mal llamadas madres solteras, hagan vínculos de apoyo y dejan relaciones de apoyo mutuo más allá del Estado, por ejemplo, ¿no? O sea, te organizas para cosas más o menos concretas que te permiten conocer la fuerza que somos capaces de desplegar en conjunto cuando decidimos sintonizarnos para hacer un propósito. O sea, un propósito decidido por nosotros mismos, que era lo que yo agregaba hace rato, no que compramos en el Buen Fin, ¿no? O sea, que es un disparate, ¿no? En fin, eso creo que me tocó. No, por ahora. Bueno, no. Carlos, Quisiera dar un par de cabos sueltos que por ahí me han quedado. Esto de la espera diferida, yo hablé de la espera diferida, no tanto del futuro. Yo creo que es una cuestión que hoy los, movimientos sociales, pero también el pensamiento postpatriarcal y postmoderno de algún modo proponen, es decir, la cuestión de la esperanza. ¿Esperar qué significa? Que va a haber un happy end, ¿verdad? Después de estos dramas históricos que vivimos en el siglo XX y en el inicio del siglo XXI, es decir, que el mal será erradicado de la sociedad, como ya decía bien Raúl. Bueno, pues una creación sin mal, dicen también los filósofos, es tan absurdo como un círculo cuadrado. Entonces pensar una historia sin mal es absurdo. Lo que sí podemos hacer es acotar esos efectos del mal. Entonces yo desde ahí creo que hemos de repensar la idea de la esperanza en términos no mesiánicos. Y ahí coincido totalmente con lo que Raúl señalaba, también Raquel, sobre estos discursos de totalidad que quedan de algún modo puestos en entredicho por el surgimiento de las resistencias culturales. Pero en esa totalidad hay fisuras. Y esas fisuras son, curiosamente, un vacío que tiene cierto sentido.
Y ese vacío es el que crean los movimientos sociales de resistencia, como en muchas otras épocas de la humanidad. Cuando la crisis del Imperio Romano, bueno, hubo algunos monjes estilitas que se iban en medio de la ciudad, no escapaban de la ciudad, una columna, una película genial de Buñuel al respecto, Simón el Estilita, para hacer ahí contraculturales, denunciar toda la corrupción que vivía la ciudad romana. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que habría que pensar es decir, la esperanza en estos términos no de un cumplimiento feliz de la historia por medio de la revolución, la tecnología o lo que ustedes deseen, sino desde una perspectiva de que estamos en la cresta de la ola de una temporalidad que no acaba de concluir y nunca acabará de concluir. Que salgamos de Cronos, en otros términos. Porque Cronos es el eterno retorno y un ciclo fatal del padre que devora a sus hijos. Y de ahí esta idea que Walter Benjamin la comenta de Pablo del San Pablo, que es la del catejón. Hay un personaje muy misterioso en la segunda carta a Tesalonicenses, un personaje que retiene la llegada del Mesías y por lo tanto el fin del mundo. Ese catejón o catejón ha sido interpretado como el Estado o el mercado, algo que impide que nos aniquilemos. Y curiosamente tiene una doble valencia. Por un lado es un factor positivo porque la destrucción la pospone, pero por otro lado también perpetúa la violencia. Entonces en esa ambigüedad estamos, no seamos ilusos, no podremos salir de esa ambigüedad, pero lo que sí podemos es situarnos de una manera alternativa frente a esa ambigüedad, y a eso yo le llamaría espera diferida. Es decir, no la ilusión de que mañana vamos por fin a cortar todas las cabezas de la hidra. Pues no, la verdad, los 3 volúmenes que están, o cuántos ya van, del pensamiento crítico ante la idea capitalista, pues nos dan bien la pista de que esto es una ilusión. Y la idea, con eso concluyo, de que estas fisuras de la totalidad tenemos que reconocerlas en nosotros mismos. Lo que también decía Raúl, el mal finalmente no es solo una cuestión, digamos, metafísica, sino que es antropológica. Es decir, cómo yo mismo estoy de algún modo implicado en procesos de exclusión, discriminación, no reconocimiento de la alteridad, etc. ¿no? Y yo creo que allí es donde ya empezamos a deconstruir, donde empezamos a cruzar por esas fisuras de la totalidad, y entonces encontramos desde prácticas de resistencia, de nombrar nuestras propias identidades, no es diversas, porque ¿quién tiene una sola identidad? Sino nuestra multiplicidad de identidades como personas y colectivos, y yo creo que eso es lo que de algún modo es en esa nebulosa un poco confusa de la espera diferida. Entonces, dejar Cronos que... Yo creo que reducir los problemas al capitalismo, el capitalismo es un gran problema, pero no podemos perder de vista que el ser humano es un problema. Digo, el capitalismo lo alimentamos como seres humanos. Y si vos tenés una computadora, nadie te obligó a comprar una computadora. Y si el otro tiene un carro, nadie lo obligó a comprar un carro. Nadie nos obliga a alimentar la producción de capital, la acumulación de capital. Y cuando yo elijo ir a comprar al Tianguis y no al Walmart, estoy tomando una decisión política. Y cuando elijo no tener carro, bueno, vivo en una ciudad que se puede vivir sin carro, pero elijo no tener carro, es una decisión política. Y cuando elijo vivir en una mega ciudad de 23 millones de habitantes que puede tener un colapso hídrico y mañana ser el apocalipsis multiplicado por a la N, es una decisión política donde vivo. Porque si vivo en la selva lacandona, está claro que es una decisión política, ¿no? Si nos vamos a vivir o a convivir con los rarámuris. Entonces yo lo que quiero es politizar todos los terrenos de la vida. Cada decisión, cada cosa. Y por supuesto que mis decisiones son incoherentes, porque en algunos casos digo, bueno, voy al Tianguis, gano un tiempo de relaciones humanas muy fuerte en el Tianguis, pierdo dinero probablemente, si lo mido en tiempo, lo que gasto y eso, pero gano en relaciones humanas. Pero es una decisión política. Y en otras cosas haré cosas incoherentes, muy incoherentes, con eso que proclamo. Pero eso no implica pensar que son decisiones porque me queda más cerca al Walmart, o porque no sé qué, porque pasé por ahí. Son decisiones políticas. Entonces, creo que es necesario politizar todos los aspectos de la vida. Yo creo que la emancipación sí es una utopía.
no sé quién por ahí lo mencionaba, una chica, Nayeli. Pero además y yo en eso coincido con Moisés y con los zapatistas, de que hay urgencias y hay situaciones de colapso que ya están ahí. Miren, yo escribí, porque además estoy azorado con lo que pasa en San Pablo. San Pablo es como el DF de grande, 20 y pico millones, ¿no? Y el ejército se puso a hacer el invierno, este invierno, o sea, el invierno de allá, ejercicios militares para tomar las empresas de agua. Porque el año pasado estuvo a punto de haber un colapso de agua, nada menos que ante 23 millones de personas, o 20 millones con una ciudad como el DF. Entonces hay una parte de la ciudad, la periferia, que es abastecida hoy con pipas de agua. Pero como la gente asalta las pipas de agua van protegidas por militares. Entonces están militarizando el agua. Eso es lo que quiero decir. Entonces, si eso no es estar al borde del precipicio, ¿qué es? Entonces, yo defiendo la utopía, la emancipación como utopía y que como objetivo al que nunca se alcanza, como tensión humana, muy bien. Pero hay situaciones de apocalipsis, de desastre, de colapso, que están ahí, que están en el borde de... Y para esa persona que vive en la periferia de San Pablo, donde hay más de 40 grados en verano, tener que depender de que el Estado le mande la pipa de agua es algo terrible. Mientras en los barrios ricos o las empresas como Coca-Cola gastan agua como una ciudad entera, una ciudad pequeña de 100.000. Entonces ahí estamos en situaciones que yo creo que prefiguran el mundo en que están soñando los de arriba. Porque yo todas estas tonterías que dije del emanciparse, de la revolución, eso es así, lo pienso, pero además es una pequeña parte de lo que pienso, ¿no? Hay toda otra serie de cosas que son tremendas. Para los compañeros de Xochicuautla, el colapso ya está ahí, porque es una carretera que les parte al medio la vida. Entonces, eso es lo que yo creo que ahí hay una tensión entre el crear, el pensar en el tiempo largo, el recuperar, ¿verdad? Y estas urgencias que tenemos y que no sabemos cómo afrontar, porque cuando ellos militarizan el agua, yo no tengo respuesta a eso. Cuando barrios enteros tienen el agua militarizada y la perspectiva es esa, o peor, la Franja de Gaza. Ustedes saben lo que es la Franja de Gaza, pero lo que muchos no saben es que el agua que toma la gente está contaminada con materia fecal, porque no tienen agua propia. Y que un 40% de la población de Gaza, 1 millón y pico de habitantes, tiene problemas intestinales crónicos por la contaminación del agua. Y yo no tengo solución para la Franja de Gaza. Pero creo que la emancipación, o lo que sea la emancipación, parte de esas situaciones, que es la que sufren muchos pueblos indígenas. No podemos dejar de pensar que el horizonte de los opresores es que vivamos la mitad del mundo en franjas de Gaza, que se llamen Cherán, no importa, pero en donde la resistencia está prácticamente imposibilitada, porque son barrotes y son espacios de exterminio, ¿verdad? Agamben, ¿no? Agamben anticipa eso, dice, el paradigma de la modernidad ya no es la ciudad, es el campo de exterminio, campo de concentración, dice en concreto. Entonces, eso es lo que estamos viviendo cada vez más. Quizá no nos demos cuenta, pero México sea un gran campo de exterminio, ¿verdad? Con sus guardias, con sus muros, invisibles muchas veces. Entonces, sí, la utopía, la emancipación, pero además hay toda otra parte que no la planteamos aquí, porque el tema era la emancipación y no flagelarnos con lo que nos están haciendo, pero está toda esa otra parte. Que no, y insisto, no tenemos alternativa a eso, porque yo no sé qué decirles a los palestinos, no sé qué decirles a los kurdos, no sé qué decirles a los indígenas, no sé qué decirles a mucha gente, porque yo no vivo esa situación, y puedo elegir entre ir al tianguis o al mar. Hay mucha gente que no puede elegir, pero la situación es muy compleja, y todo lo del apocalipsis que nos trajo Carlos y toda esa visión tremenda de Monsiváis está ya aquí, y no se puede. Y a veces cuando pensamos en los tiempos, en la emancipación, sí, está muy bien, y pensamos en eso, y en liberarnos de la obligación en que nos metió Marx y Lenin de hacer la revolución, y mirar que, sí, muy lindo, pero está la otra urgencia,
que no sabemos cómo manejarlo. Yo no sé cómo. Gracias Raúl. Carlos, un tanto la referencia sobre la emancipación individual y esas características que sí, por ahí. Gracias. Ligar esta idea de la emancipación con una idea que creo que es importante decirla. Hay que desacralizar cualquier realidad que pretenda una totalidad, sea el patriarcado, sea el mercado, o sea incluso, bueno, por supuesto el capitalismo, o los movimientos revolucionarios que en su momento sacralizaron la idea también de revolución. Yo creo que el cambio de época que estamos viviendo implica necesariamente esta distancia crítica frente a cualquier idea de totalidad, y sustituirla, diría Levinas, por la idea de infinito, que es distinto. La totalidad es aquello cerrado, que controla, empodera a unos cuantos, etc. Y lo infinito es aquello que abre, es horizonte, es utopía, es rostro, es voz del otro, el cuerpo del otro, etc. Entonces yo creo que allí está una frontera interesantísima del cambio de época, en la desacralización de cualquier realidad que pretenda someternos mediante prácticas, discursos, instituciones, movimientos, digamos, de control mediático. No hemos hablado de esa otra cabeza de la hidra, de la que hay que emanciparnos también, los medios de comunicación y la mediocracia globalizada de la que habla Dussel. Entonces yo creo que por ahí es donde los caminos de emancipación se hacen necesariamente colectivos, no pueden ser solo individuales, sino que es un camino de contracultura, de contrahistoria, algunos dirán de contraontología y contraética, es decir, de buscar generar otro tipo de relaciones, de tejer otras voces desde nuestras subjetividades diversas, desde nuestras prácticas diversas. Y yo creo que eso es desacralizar cualquier idea de totalidad.